Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. América Latina vive atrapada en el conflicto, la pobreza y la devastación porque el voto equivocado le impone con demasiada frecuencia gobernantes corruptos y autoritarios, capitostes incompetentes como Petro, Sheinbaum, el de Brasilia, AMLO, Evo, Correa y otros parecidos que, apadrinados por unos tales Zapatero y Sánchez desde el otro lado del Atlántico, dos iguales o peores que sus socios, intentan que nuestros países sean cautivos de la demagogia y la sumisión que produce pueblos de esclavos en lugar de naciones de ciudadanos. Y ni hablemos de las 3 dictaduras en nuestra región que esperemos tengan sus días contados. ¿Cómo no va a vivir la América Latina siempre al borde del despeñadero si quienes debiesen defender la república, proteger la democracia y honrar la libertad se comportan como mafias criminales y traficantes del Estado? Petro, desgastado y venenoso hasta el final, se niega a respetar el resultado electoral porque perdió. Sheinbaum, en México, se dedica a perfeccionar una nueva versión de la vieja dictadura perfecta, electoral en la forma, asfixiante en el fondo, populista, autoritaria y narcotraficante. El de Brasilia, aferrado a un poder corrupto que administra dependencia, deuda y relato. Por el bien de Iberoamérica, esperemos que pierda en la próxima elección. Todos ellos, en distintos tonos, son parte del mismo coro de la hipocresía iberoamericana. Hablan de soberanía mientras toleran tiranías, invocan derechos mientras relativizan cárceles con presos políticos y se presentan como demócratas mientras hacen negocios con las dictaduras. En el fondo, prefieren el poder sin frenos. Por eso, la causa venezolana importa mucho más que Venezuela. Allí se juega una verdad mayor sobre el destino moral de nuestra región. Venezuela representa la esperanza de que América Latina aprenda, por fin, a expulsar a sus verdugos en vez de acostumbrarse a ellos. Por eso deben tener éxito los políticos que gobiernan hoy en 16 países de la región y dicen defender la democracia liberal. La salida digna es la misma de siempre. Libertades civiles, instituciones serias, división de poderes y justicia independiente. La república empieza donde el poder acepta límites y la democracia empieza donde ningún gobernante, partido o uniforme está por encima de la ley. Esa es la batalla, y si no la damos hasta el final, la tiranía del populismo volverá a enseñarnos que el precio de no defender la libertad es perder la nación. La izquierda populista mantiene una relación fraudulenta con la democracia, porque la utiliza para conquistar el poder, la invoca mientras le favorece y la desacredita cuando los ciudadanos deciden expulsarla. La izquierda habla en nombre del pueblo hasta que el pueblo vota en su contra. Entonces aparecen las teorías de la conspiración, el enemigo extranjero, las instituciones capturadas y la vieja mentira de que las urnas han dejado de representar la voluntad popular. Colombia es hoy el escenario más grave de ese libreto. Abelardo de la Espriella ya ganó la presidencia y los observadores internacionales respaldaron el proceso. Sin embargo, Gustavo Petro e Iván Cepeda se resisten a aceptar una verdad que resulta insoportable para quienes confunden el Estado con su patrimonio político. Y es que los colombianos decidieron poner fin al petrismo. Petro lleva meses sembrando desconfianza sobre el sistema electoral que antes le permitió ganar. Primero habló de cédulas inexistentes, después de algoritmos manipulados, formularios manipulados, jurados muertos e injerencias extranjeras. Cada acusación que se derrumba es sustituida por otra, porque el propósito no es demostrar un fraude sino fabricar sospechas, intoxicar la conversación pública y preparar a sus seguidores para desconocer cualquier resultado que no prolongue su nefasto proyecto. Iván Cepeda completa la maniobra con una contradicción que retrata a esta izquierda. Acepta la curul en el Senado que le corresponde por haber perdido las elecciones,
pero desconoce la legitimidad del candidato que lo derrotó. Invoca la Constitución cuando ésta le concede poder y amenaza con desobediencia civil cuando esa misma Constitución confirma la alternancia. Este comportamiento es consistente en el resto de la izquierda populista. En Perú, Roberto Sánchez se negó a reconocer el triunfo de Keiko Fujimori y buscó anular los votos del extranjero. En México, Sheinbaum instala la nueva dictadura perfecta. En España, el sanchismo convirtió la permanencia en el poder en una doctrina superior a cualquier límite moral. Y el Grupo de Puebla, siempre presente, con el falso lenguaje de prudencia, soberanía y responsabilidad democrática, mientras protegen dictaduras y respetan elecciones solo cuando las ganan. América Latina conoce demasiado bien esta coreografía. Primero se desacredita al árbitro, luego se presenta al adversario como ilegítimo, después se moviliza a la calle y finalmente se intenta convertir la violencia en una forma superior de justicia popular. Así comenzaron las tragedias de Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde la supuesta defensa del pueblo terminó sirviendo para destruir instituciones, encarcelar opositores y perpetuar camarillas criminales. Colombia es una nación con cicatrices. Ha padecido guerrillas, narcotráfico, secuestros, asesinatos políticos y territorios sometidos por las armas. Por eso, hablar de desobediencia civil, convocar movilización contra la transición y negar la legitimidad del presidente electo equivale a acercar una antorcha a un país todavía lleno de pólvora. Petro debe entregar el poder, Cepeda debe aceptar su derrota y la izquierda populista iberoamericana debe comprender que la democracia no es una finca, un botín ni una licencia para gobernar eternamente. Quien gana asume el gobierno y quien pierde ejerce oposición dentro de la ley, porque todo intento de sustituir las urnas por la agitación no es resistencia democrática, sino la vieja tentación totalitaria, buscando una nueva máscara. Colombia no solo enfrenta el cierre de un ciclo político, sino una prueba decisiva para la fortaleza de su democracia. Después de una elección estrecha pero legítima, Petro y su heredero político parecen dispuestos a sembrar dudas, desconocer resultados y convertir la derrota en una crisis de Estado. En un país marcado por décadas de violencia, narcotráfico, guerrillas y fragilidad institucional, cuestionar sin pruebas la voluntad popular no es una simple maniobra partidista, es jugar con fuego. Para analizar hasta dónde puede llegar esa estrategia, qué riesgos representa para la transición y qué deben hacer las instituciones y los ciudadanos para defender la República sin caer en la provocación, les presento a Luis Alberto Villamarín Pulido, coronel de la Reserva Activa del Ejército de Colombia y especialista en defensa nacional, geopolítica y estrategia. Es escritor y fundador del Centro de Geopolítica Colombia. Coronel Villamarín, bienvenido a Razón de Estado. Gustavo Petro ganó varias elecciones con el mismo sistema que hoy denuncia. ¿Qué revela esa contradicción sobre su respeto real por la democracia y la alternancia en el poder? Los comunistas con cara ganan y con cara ganan ellos y con sello pierde el adversario. Petro está haciendo lo que saben hacer ellos, que es darle una lectura politizada, ideologizada y torcida a todo lo que no le conviene y acusar siempre de trampa al adversario, a pesar de que el tramposo es él. Cuando un presidente utiliza el cargo, la tribuna oficial y el poder del Estado para deslegitimar la elección que pone fin a su proyecto, deja de gobernar y empieza a agitar contra la República. ¿Se puede describir así? Es que Petro nunca ha gobernado, Dionisio. Petro lo que ha sido es un activista en el poder, un enfermizo comunista que se quedó en los años 60, un personaje peligroso para la democracia, un enemigo de las libertades y un populista oportunista que busca todas las formas de corrupción y de perversidad para quedarse en el poder. Por lo tanto, lo que está haciendo ahora es la reiteración de su metodología. La diferencia fue estrecha, pero 250.000 votos siguen siendo una victoria contundente. ¿Por qué la izquierda pretende convertir un margen reducido
en permiso para desconocer la voluntad popular. Así lo hicieron cuando el plebiscito. Recuerde que en el plebiscito también ganó el no por un escaso margen, y todos esos comunistas y esos retrógrados y esos retorcidos mentales que apoyan esa línea decían que la diferencia ha sido mínima y que no ha sido válida, que porque al pueblo lo han engañado, y siguen con ese cuento cuando los que engañan son ellos. Iván Cepeda acepta la curul que recibe por quedar segundo, pero cuestiona la legitimidad del presidente elegido en la misma votación. ¿No es esa la expresión más clara de oportunismo, hipocresía institucional y demás bajezas que esta gente practica? Es que los comunistas son descompuestos morales. Ellos siempre juegan es a engañar, a mentir, a trasladarle la responsabilidad al adversario, y Cepeda, que comulga perfectamente la línea del Partido Comunista, línea soviética, que además es la línea política de las FARC, eso no lo puede negar nadie, ni él mismo, pues practica exactamente ese tipo de guerra jurídica, guerra política, guerra psicológica, de mensajes manipulados, de versiones encontradas, con el fin de engañar y causar tanta desinformación que con esa se convierte en verdad las mentiras que él dice. Es una estrategia comunista de vieja data. Coronel, Cepeda habla de desobediencia civil y de una posesión ilegítima antes de que el nuevo gobierno comience. ¿Está preparando una oposición democrática o una estrategia de ingobernabilidad desde las calles? Los comunistas jamás tendrán oposición democrática. Los comunistas siempre recurrirán a la combinación de las formas de lucha, a la internacionalización de la lucha, al engaño, a la propaganda, a la mentira, a crear falsas versiones, a buscar falsos testigos, y Cepeda es experto en eso. Además, como abogado penalista que es, utiliza esas argucias y esas artimañas para montar versiones falsas, engañar, mentir y buscar lo que quiere. En un país marcado por guerrillas, narcotráfico, asesinatos políticos y territorios bajo control armado, ¿qué consecuencias puede tener que el presidente saliente y su heredero llamen ilegítimo al nuevo gobierno? Las consecuencias las están montando ellos mismos. Es que quieren que haya un levantamiento popular. Quieren que en las zonas del hinterland geopolítico de Colombia, donde ganó Cepeda con un fusil en la cabeza a los campesinos, o donde el Partido Comunista ha tenido de larga data una organización de base, ganen, sostengan, presionen, generen más violencia y le hagan imposible el gobierno al señor de la Espriella, pero además que el narcotráfico, que es el que los financia, siga ganando, porque la presión del narcotráfico también es grande. Les financiamos esto y lo otro y ustedes no salieron con nada, queremos resultados, entonces la mejor forma es desatar la violencia. Coronel, América Latina está dividida en dos. Ya vimos en Perú más o menos la mitad de los ciudadanos votaron por el señor Sánchez, que es otro del equipo de Petro y de Cepeda. En Colombia prácticamente la mitad de los colombianos votaron por Cepeda. Esto de alguna manera representa un gran desafío para los liderazgos políticos y las élites latinoamericanas, por el sentido de que sí tenemos una amenaza importante de que estos señores de la izquierda populista, autoritaria, radical y comunista en muchos casos han sido capaces de convencer casi a la mitad de la población de nuestros países. ¿Qué hacemos para ir bajando el volumen de ese riesgo? Es necesario construir partidos políticos serios, Dionisio. Es que también la mal llamada derecha de Latinoamérica tiene la culpa de todo lo que nos pasa, porque es que Petro no llegó al poder porque sí, Correa no llegó al poder porque sí, Lula no llegó al poder porque sí. Es porque la mal llamada derecha falló y les permitió, con sus errores, con su corrupción, hacer. Entonces hay que construir partidos políticos serios que tengan objetivos, estrategias, que tengan planes y proyectos a largo plazo y que hablen de políticas de Estado, no de políticas de gobierno. El ministro de Defensa ha dicho que se respetarán los resultados y que no obedecerá órdenes contrarias a la Constitución. ¿Es una señal de resistencia institucional o una advertencia sobre hasta dónde podría intentar llegar Petro? Pues parece que el ministro de Defensa está cuidándose la espalda porque sabe que donde él se preste para una componenda similar. Recuerde que una vez se prestó para firmar un decreto espurio y pronto tuvieron que echarlo atrás. Entonces él sabe a lo que juega porque él es un general formado a lo largo de la vida militar y sabe que violar la Constitución le costaría caro. Entonces ahora parece que se inventó una enfermedad para retirarse del cargo y no tener en apariencia responsabilidad. Judas Iscariote. Coronel, ¿qué deben hacer la sociedad, el Congreso, la justicia y las autoridades electorales para defender la transición sin caer en provocaciones, pero sin permitir que la mentira y la intimidación vuelvan negociable una victoria electoral?
Las instituciones tienen que ponerse en su puesto, Dionisio, no pueden asumir ninguna otra cosa distinta y manifestarse abierta y claramente, no permanentemente en los medios, pero sí por sus canales que corresponden y en el momento determinado asumir que el 7 de agosto a las 3 de la tarde el presidente llama a Abelardo de la Espriella y este delincuente que estuvo ahí 4 años que se vaya, ojalá para Estados Unidos a pagar con Maduro lo que debe pagar. Una democracia no se demuestra únicamente cuando se gana, sino cuando se acepta con dignidad la derrota. Si Petro y Cepeda intentan convertir el rechazo de las urnas en caos político, Colombia tendrá que demostrar que la república es más fuerte que sus ambiciones. Coronel Villamarín, muchas gracias por su tiempo. América Latina enfrenta una amenaza que ya no puede atribuirse a episodios aislados ni a simples excesos de campaña. En distintos países, la izquierda populista repite la misma trampa. Celebra las elecciones cuando gana, denuncia conspiraciones cuando pierde, moviliza la calle, desacredita a los árbitros y busca convertir la derrota en una crisis de legitimidad. Detrás de ese comportamiento aparece una red iberoamericana de complicidades, propaganda y protección mutua que utiliza el lenguaje de la democracia para preservar proyectos profundamente autoritarios. Para discutir sobre si estamos ante malos perdedores circunstanciales o frente a una estrategia organizada para conservar el poder, incluso contra la voluntad expresa de los ciudadanos, tengo el gusto de presentarles a Ronald Flores, director del Departamento de Educación en una prestigiosa universidad liberal. Tiene una maestría en literatura comparada por la UT de Austin, en Texas, pero sobre todo Ronald es un gran humanista y un ser humano ejemplar. Ronald, bienvenido a Razón de Estado. La izquierda populista celebra la democracia cuando gana, pero denuncia fraude cuando pierde. ¿Estamos ante malos perdedores aislados o ante una doctrina regional de conservación del poder? Creo que ellos han sido muy hábiles en estos años en tratar de afianzarse o imponerse en el poder. Sin embargo, a mí me da mucha esperanza que nuestros procesos electorales son bastante participativos y transparentes y generalmente se involucran ciudadanos ejemplares, ciudadanos honorables en la protección de la integridad del voto. Eso nos da cierta certeza y no podemos hacer nada para impedir que ellos actúen de esta forma con mala fe. Pero la democracia hay que luchar por ella, no solo es de votar. Y ellos son muy hábiles para tratar de generar esta sensación de que los resultados, como tú lo dices, cuando no le favorecen, no deben ser respetados. Y esto claramente no debe ser así. Lo ocurrido en Colombia coincide con la negativa de Roberto Sánchez a reconocer el resultado en Perú. ¿Por qué dirigentes de países distintos recurren al mismo libreto después de una derrota? Fíjate que ahora nos hemos acostumbrado a tener narrativas similares en distintos países de América Latina que se hacen casi de una forma estándar o con inteligencia artificial y se tratan de imponer a los países. Lo que me resulta interesante es que a pesar de este esfuerzo, los ciudadanos se dan cuenta de que es falso, de que los resultados en la urna reflejan su voluntad. La democracia es una cosa bien extraña, ¿verdad? Si haces la elección una semana antes o una semana después, los resultados podrían ser distintos. Sin embargo, la gente común sabe cuando un candidato va a ganar y lo respalda. Entonces creo que tenemos que combatir más frontalmente y decirles, por favor, no se vale que ustedes estén gritando fraude cuando pierden. Seamos honorables. Y si vamos a la lucha electoral y ganamos, lo celebramos. Y si perdemos también, porque gana la ciudadanía, gana el país, gana la república. Claro. Y eso es muy importante tenerlo en mente. Ya. No, la democracia es un sistema profundamente imperfecto, pero es el menos imperfecto de todos los que existen. Entonces hay que buscar la forma de que funcione. Ronald, ¿estas fuerzas denuncian irregularidades reales o construyen anticipadamente una narrativa que les permite desconocer cualquier resultado que no les favorezca? Me refiero a esa izquierda populista y típicamente autoritaria. Me gusta lo que me preguntas porque en todas las elecciones suceden cosas extrañas y anómalas. Esto no implica una conspiración o un designio sistémico para favorecer uno u otro candidato. Como son fenómenos humanos, van a tener errores, van a tener fallas, van a tener hechos difíciles de explicar.
Pero si creemos en nuestros sistemas, si creemos en la buena fe de las personas, si hacemos una campaña limpia basada en propuestas, como lo ha estado haciendo mucho de la derecha moderna, el centro derecha, es difícil comprar las narrativas de izquierda que uno claramente se da cuenta que no hay falta, se tiran al suelo y quieren que la saque la María el árbitro. Y no debe ser así, no debe ser así. El Grupo de Puebla ha rodeado las denuncias del petrismo con un lenguaje de aparente prudencia institucional. ¿Busca proteger la democracia o ganar tiempo para sus aliados mientras desacredita el proceso electoral colombiano? Pues mira qué bien lo que preguntas. Creo que debemos trascender esta sensación de tribu que ellos han estado impulsando, porque si creemos en la democracia, si pierde uno de los nuestros, no pasa nada, vendrán otras elecciones, vendrá otra persona, porque no estamos en el culto al ego de un solo líder. La ciudadanía se renueva, surgen nuevos liderazgos, los temas de campaña se modifican a partir de las necesidades de la ciudadanía. Pero como ellos han adoptado esta mentalidad de tribu, de mantenerse unidos y de intercambiar asesores de campaña, de financiarse mutuamente, como hemos visto incluso con la participación de España o de otros países en la región. Y esto no está bien, porque se debe respetar la voluntad de las personas que viven sujetas a las decisiones de esta clase política que se ha olvidado de las necesidades de las personas que están viviendo al límite. Necesitan soluciones reales, no un pensamiento de tribu y no imponer a un líder o a otro. Ronald, Argentina, Chile, Perú y Colombia muestran señales de rechazo al populismo. ¿Estamos ante un giro duradero hacia la libertad o ante otro movimiento del péndulo que se revertirá si los nuevos gobiernos fracasan? Qué interesante lo que me dices, porque no creo que haya nada permanente. Siempre hay que luchar por convicción, con convicción, por los ideales que nos inspiran. Siempre está sujeto a que todo cambie, para bien o para mal. Estos países me están inspirando porque se dan cuenta que el libre mercado, el educar a nuestras juventudes para que tengan una posibilidad en un futuro competitivo, es clave. No podemos seguir repitiendo los mismos manuales de activismo político, de resentimiento. No podemos, debemos avanzar. Veamos qué cosas podemos hacer juntos que no hemos hecho antes. Nos hemos peleado todos estos siglos desde que somos independientes. Lo que no ha habido es historias de éxito donde nos unimos para prosperar. Y eso lo necesitamos más que nunca. Ronald, entonces, ¿es por eso que es tan importante que tengan éxito los políticos que gobiernan hoy en 16 países de América Latina y que dicen defender la democracia liberal? Fíjate que a mí me gustaría desafiar un poco ese enfoque. Creo que quien debe tener éxito son los ciudadanos y deben obligar a estos políticos a que cumplan sus promesas de campaña y los representen fidedignamente. Porque cuando le damos un cheque en blanco a los políticos, hacen todo menos honrar sus promesas con los ciudadanos. Y es en la ciudadanía y no en los políticos donde yo tengo esperanzas. La democracia deja de existir cuando un partido acepta las urnas únicamente bajo la condición de ganarlas. Si América Latina no desmonta esta red de autoritarismo, propaganda y complicidad, cada elección seguirá siendo una batalla no solo por el gobierno, sino por el derecho mismo de los ciudadanos a decidir. Querido Ronald, muchas gracias por tu tiempo. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.